Aleluya. Si usted está enfermo en esta noche, usted se va sano. Si ahorita usted pasó a ungirse y usted no quedó sano, no pierda su esperanza. Oiga, no pierda su esperanza. Tenga confianza en Dios. Si usted no pasó también, tenga confianza que en esta noche puede pasar lo que sea. Estamos en la presencia de Dios. El Espíritu Santo está aquí y para Él no hay nada imposible ni difícil. Amén. Leemos el 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Quiero que levante su mano y le dé gloria a Dios. Vamos a orar. Voy a pedir que mi hermano Elwin venga por aquí para que presente el mensaje. Amén. Aleluya. Quiero que ponga su corazón todo en Dios. En el nombre de Jesús yo ordeno que todo espíritu del diablo sea atado y todo demonio, toda manifestación de maldad tiene que caer por tierra y tiene que sujetarse en el nombre de Jesús. Amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta noche tu iglesia está ante tu presencia, Señor. Y aquí tu palabra declara que tus ovejas, Señor, oyen tu voz y atienden a ellas, Señor. Y tu palabra dice, átala a tu cuello y escríbela en la tabla de tu corazón. Y hallará gracia delante de Dios y de los hombres. Señor, yo te ruego en esta noche que al son de tu palabra, Señor, aquel que está enfermo en el nombre de Jesús de Nazaret sea sanado. Que aquel que está sin fuerza, Señor, al son de tu palabra, reciba fuerza, reciba fortaleza. Señor, que aquel que está atado, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra, reciba liberación, porque tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Y esta dice que si alguno cree en ti, como dice tu palabra, por su interior correrán ríos de agua viva. Y sé, Señor, que correrán estos ríos, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, sanando, restaurando, bautizando, porque tu presencia está en este lugar. Y aquí tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Dice que tenemos que buscarle como a tesoro escondido, que tenemos que buscarle como a la plata, como al oro. Oh Señor, háblanos en esta noche. Háblanos, Señor, tú conoces nuestro corazón. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, por tu palabra, Señor, atamos, Dios mío, todo lo que se mueve en este aire, que no sea tu Espíritu Santo, que el único Espíritu que se mueva en este lugar, Dios mío, sea tu Espíritu Santo, moviéndose a través de tu palabra. Señor, atamos, Dios mío, toda tiniebla, Señor, todo espíritu que va en este aire, que empañe tu gloria, que esté tapando los oídos de tu pueblo, Señor, y lo lanzamos a lo profundo del abismo. Declaramos liberación, bendición y restauración en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Háblanos, Señor, por misericordia. Y aquí está tu iglesia, Señor. Padre, bajo tu bendición gloriosa, esa que das tú, Señor, la que del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Puede sentarse, que tiene asiento. Si hay algún asiento por ahí que usted lo ve que está vacío y algún hermano o una sierva está parada, pues invítelo a que se siente. Aleluya. Ahí te ve uno. Allí van dos. Hola, mamá. Amén. También los que están muy atrás, los que están afuera, pueden entrar más para adentro también. No se preocupen. Entre. Cuando viene a ver, si usted cae afuera bajo la bendición de Dios y nadie lo ve, bueno, el Señor lo va a cubrir, pero mejor que te quede adentro. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Si hay un asiento al lado, llame a algún hermano, mírese atrás, sin ningún miedo. Tenga confianza, que todos somos hermanos. Y si hay alguno que todavía no es hermano, yo creo que va a salir hermano de aquí. Aleluya. Voy a predicar con el tema: que no se apague el primer amor. Aviva el fuego del don de Dios. Aleluya. Puede moverse y sentarse, no hay problema, usted no me estorba. Si se mueve, si adora a Dios, no hay problema, no me voy a sentir mal. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús.
Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya, 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 aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. El propósito de Dios para la iglesia siempre ha sido que su presencia habite en medio de ella, porque es la iglesia que Él compró a precio de sangre. La compró para que fuera una iglesia viva, una iglesia santa, una iglesia sin arruga, una iglesia sin mancha, una iglesia sin nada que la contamine, porque es la iglesia que Él pronto va a venir a buscar. Usted y yo en esta tierra actualmente estamos viviendo momentos proféticos finales. Posiblemente en medio de ellos también estamos viviendo momentos de bendición, pero también momentos de tribulación, momentos duros, momentos en los cuales podemos ver que el enemigo de una u otra manera se levanta para querer hacer que nuestra fe caiga por tierra, para que usted abandone, bendito sea Dios, se desanime y no quiera hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Alabado sea Dios. Cada persona que Dios llama en la iglesia tiene alguna opción o algo que Dios ha puesto en su vida que tiene que hacer, que tiene que operar. Dios no llama a nadie a la obra de Él para que sea perezoso, para que esté ocioso, para que no haga nada. Bendito sea Dios. Cada persona que Dios llama, Dios quiere entregarle un don, un talento, algo especial, para que usted se regocije en Dios, para que sea un instrumento y también para que Dios pueda obrar en ti, a través de ti, en la gente que te rodea, que necesita algo de Dios. Alabado sea Dios. En esta noche vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. Una iglesia que en la antigüedad fue una iglesia poderosa. Una iglesia, bendito sea Dios, que fue levantada después de Cristo haber sido levantado hacia los cielos. La iglesia primitiva, bendito sea Dios, en un momento dado, después que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, de repente la palabra dice que allí habían partos, medos, elamitas, personas de Asia, habían cretenses, habían personas de todas partes, prosélitos, que estaban en la fiesta de Pentecostés. Y mientras estaban en la fiesta de Pentecostés, allí pudieron ver una manifestación del poder de Dios que nunca habían visto. Bendito sea Dios. Decir que en cualquier momento el Espíritu Santo puede hacer algo que usted nunca ha visto. Lo importante es que usted sienta que Dios está ahí, que su presencia está ahí, que su poder está ahí. Por eso continuamente usted tiene que abrirse al poder del Espíritu Santo, para que Él obre, para que Él haga lo que usted necesita y lo que Él quiere hacer. Aleluya. En esta manifestación la palabra declara que se convirtieron como 3,000 personas a través del discurso dado por un hombre que era del vulgo, alguien que no era inteligente, que posiblemente era un analfabeto, pero todo aquel que entra a la presencia de Dios es útil para algo, porque no son sus dotes, no es su intelectualidad, no es su dinero, no es su inteligencia ni nada, sino que es el Espíritu Santo obrando a través de él por el poder de su misma presencia. Es decir, que es tiempo de que usted y yo avivamos nuestra vida delante de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se muere. Lo que pasa es que hay gente que se muere en la presencia de Dios y no quieren levantarse en Dios. Por eso el Señor le declara en la palabra y le dice: despiértate o levántate tú, que estás entre los muertos, y te va a alumbrar Cristo. Hay mucha gente que está durmiendo en los laureles, que está durmiendo por los problemas, por las dificultades, por situaciones que se han levantado, no entendiendo que tienen un Dios todopoderoso que puede hacer que la situación que se ha levantado contra tu vida cese y caiga por tierra. Bendito sea Dios. Que el problema se levante, aunque haya lo que haya, el que es iglesia de Cristo permanece en pie. Aunque venga lo que venga, Él sigue en pie, porque Él sabe que le sirve a un Dios poderoso y que un día Dios se va a levantar a su favor. Si yo dijera en esta noche: levante la mano el que no tiene dificultad, el que no tiene prueba, difícilmente alguien levantara la mano. Quizá un niño la levantara, porque a él lo mantienen. Él no tiene que pagar casa, no tiene que pagar luz, no tiene que pagar cable ni teléfono, nada. A él se lo llevan todo. Pero todos nosotros, de una u otra manera, hay alguna dificultad que se levanta en contra de nosotros. Pero hay personas que son tan débiles, que muchas veces son tan blandos, que son como la mantequilla cuando está en el fuego que se derrite, que cuando tienen una dificultad inmediatamente pagan con la vida espiritual y se apagan. Es como que le hacen una huelga a Dios. Sin palabras le dicen: si tú no me resuelves, no te voy a servir, no te voy a adorar, no voy a hacer que los dones que hay en mí resurjan. Y
Es una actitud de rebeldía delante de Dios. Y el pecado de rebeldía es como una obstinación, es como adivinación, es como brujería, es como hechicería. Shakatai. Lo que quiere decir que usted y yo tenemos que estar prestos delante de la mano de Dios, no importando lo que pasa. Tenemos que alimentarnos de la palabra, porque la misma palabra dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, que lo que está pasando en tu vida, si andas conforme a Dios, te ayuda a bien. Algo bueno Dios está haciendo en medio de la dificultad que está aconteciendo en tu vida. Soma, Wita, Gaita. Dios quiere hacer que te enfoques en Él. Muchas veces los problemas vienen porque Dios quiere que entres en su presencia. Shokatai, que le pregunte qué está pasando, porque hay gente que se apartan de Dios, se apartan de la presencia. En momentos se sienten muy cómodos, se sienten que tienen lo que necesitan, y entonces se apartan, dejan de orar, dejan de leer la palabra, dejan de congregarse. Le prometen a Dios que le van a dar hasta dinero muchas veces, como que Dios necesita dinero. Y cuando reciben lo que le están pidiendo a Dios, entonces se vuelven mezquinos con Dios en todo lo que hacen y comienzan a apagarse, porque ellos entienden que algo está mal. La misma conciencia que ha sido puesta por Dios, que es el juez interior, comienza a decirle: está mal lo que estás haciendo. Y entonces se apartan avergonzados en vez de humillarse delante de Dios y reconocer su actitud. Y entonces cuando eso pasa, valga la redundancia, se apagan delante de Dios y comienzan a morir poco a poco. Cuando alguien se apague, como cuando usted apaga las luces de este lugar que se pone todo oscuro. Así mismo se apaga alguien cuando apaga la manifestación de Dios, cuando apaga el don de Dios. Cuando hablamos del don de Dios, Pablo está hablando del don de Dios a Timoteo. Le está hablando del don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, es decir, que es un regalo de Dios a todo aquel que cree, el cual nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, ha llamado. De una u otra manera el Espíritu Santo está en ti, aunque no te haya bautizado, pero Él te toca y te cubre. Yo me acuerdo cuando era joven en el Evangelio. No que soy viejo, sino que era nuevo. ¿Me ha visto? Pero si usted está viejo, diga tampoco: yo no soy viejo, yo estoy nuevo en Dios. Porque un día vamos a estar delante de Dios y allí no van a haber mancos, ni viejos, ni enfermos. Todos vamos a ser iguales delante de la presencia de Dios. Aleluya. Es decir, que vale la pena luchar por lo que nos espera. Vale la pena sufrir, vale la pena pasar cualquier prueba, llorar de vez en cuando. Cuando yo lloro, siento que mi alma, bendito sea Dios, entra en una actitud de alegría con Dios, de regocijo, de consolación. Cuando las lágrimas salen, tienen que salir para Dios, no salir para el diablo. Bendito sea Dios, para que el diablo no entienda que te está machucando. Tienes que decirle a Dios: gracias por las lágrimas, gracias por lo que está pasando, porque algo estás haciendo en mí. Bendito sea Dios. Pero hay que tener una coinonía con el Espíritu Santo. Hay que mantener el fuego de Dios, porque en el fuego de Dios que nos vamos para el cielo. La misma Biblia lo dice, o el mismo Dios lo dice, porque la Biblia, la palabra, es Dios hecho letra. Es el verbo hecho carne. Es la palabra que vivifica, que da vida, que cuando se mete en ti, se mete en mí, hace que lo que hay de muerte en nosotros desaparezca. Se vuelve una lucha de la palabra viva a lo que es de muerte en nosotros. Y entonces cuando perseveramos en busca de esa palabra, escudriñándola, lo que es de muerte tiene que salir, porque no puede, bendito sea Dios, resistir el poder de la palabra, que es Dios. Aleluya. 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 ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. 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 Espíritu Santo. Ahí está. Toma el control, Espíritu Santo. Ahí está. Mayaba, soma. Toca los huesos secos, Espíritu Santo. Toca los huesos secos. Toca los huesos secos. Sócate. Ahí está. Tócalo hasta los huesos. Tócalo hasta los huesos. Viva aquellos que están muriendo espiritualmente. Niana. Maíba Soba, Nataluiba. Quiero que expecte al Espíritu Santo. No esté de apretador de los hombres ni de mí. Soluita, Liba Soba. En esta noche, en esta madrugada, puedes llevarte una bendición poderosa. Puedes irte avivado en el poder del Espíritu, porque el Espíritu Santo quiere engrampar tu vida en Él. El Espíritu Liba Soba, Niana, Mayaba, Nueta, Socatai, Soba, Natano. Aquí no hay parte ni lugar para nada que no sea de Dios. Ábrete para Dios. El enemigo está turbado, porque Dios te trajo esta actividad. Dios me trajo esta actividad. Yo no estaba para estar aquí, yo estaba para
para predicar en otro lugar. Y Dios quiso que me quedara. Estaba orando para saber y Dios me dijo, quédate. Y tengo que obedecer a Dios. No porque el que fuera a predicar y yo no estaba aquí, Dios no lo iba a usar. Porque Dios usa a sus hijos como Él quiere. De esa gloria de Dios. Pero quiero decirle que si Dios te trajo en esta noche, es porque Dios quiere hacer algo especial en ti. No te endurezcas, no te cierres. Ábrete para el Espíritu Santo. Ríndete. Yo he aprendido que hay que abrirse ante Dios. Como cuando usted se enamora de alguien, hay que enamorar al Espíritu Santo. Decirle, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Y cuando el Espíritu Santo entra, entonces se rompe todo aquello que siente que es como una pesada carga sobre tu vida. Todo aquello que ha venido como en ti, quererte asediar, como que ha querido venir como un peso que no te deja avanzar. Cuando el Espíritu Santo entra, lo rompe por completo. Amén. Puede sentarse el que quiera sentarse, el que quiera quedarse de pie, se queda de pie como quiera. Adore a Dios como usted quiera, pero abra sus oídos para que lo que el Espíritu Santo quiere hablar de que esta noche usted lo reciba de parte de Dios. Cuando era nuevo, yo iba a la iglesia y sin ser bautizado en el Espíritu Santo, cuando el Señor me tocaba no podía resistirme. ¿Por qué? Porque en la manifestación del Espíritu hay dos cosas que pasan en la persona. El número uno es las arras del Espíritu, es decir, una manifestación que viene sobre ti, que te marca, que te sella. Es como un principio del toque del poder de Dios. Pero hay una manifestación que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero en el bautismo hay algo que se llama la llenura del Espíritu Santo. Porque hay personas que son bautizados, pero hay muchos que no son llenos del Espíritu Santo, porque no hacen que el aceite de Dios permanezca en ellos, porque no saben estar de rodillas y decirle al Espíritu Santo continuamente, lléname. Es decir, que así como usted se levanta y come en la mañana, a las 12 y en la noche, así mismo diariamente tiene que haber una manifestación de que usted le diga al Espíritu Santo que alimente su hombre espiritual creado según Dios, para que usted pueda vivir delante de la presencia de Dios. Y los embates que en esta tierra continuamente pasan por el poder de maldad, que se mueve por el poder del príncipe de este siglo, que se llama Satanás y Diablo, el cual tiene poder, pero su poder es limitado y está debajo de los pies de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo, bendito sea Dios, es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Es decir, que el que nos gobierna es más poderoso que el diablo y lo venció en la cruz del Calvario. Venció a la muerte, al tercer día se levantó triunfante por el poder del Espíritu Santo. Y si Él está contigo y está conmigo, no importa que el diablo ruja como león, porque yo digo que Él es un león o ruge como león, pero un león sin dientes que cuando te va a morder, la mordida que Él te va a hacer no sientes nada, porque el Espíritu Santo te cubre. El león lo que come carne, pero si tú eres espiritual, si vives en el Espíritu, cuando el león te quiera morder o te quiera comer, no va a poder hacerte nada, porque el Espíritu no puede morder ningún león. Un espíritu no se puede agarrar. Vivir en el Espíritu es lo que Dios le agrada, lo que Dios quiere. Pero para nosotros es la bendición más grande que podemos tener en esta tierra. La Biblia dice que mientras Juan estaba preso en la isla de Patmos, dice que de repente el Señor se le apareció. Y cuando se le aparece el Señor a Juan, Juan cae como muerto, porque él no podía resistir esa presencia de poder. Ya Jesús no llegó como andaba con ellos, predicando, anunciando el evangelio, sino que llegó con todo el poder, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando se le presenta y Juan cae como muerto, el Señor le habla y le da la palabra, la revelación del Apocalipsis, de las cosas que habían de pasar. Entre ellas le habla a las 7 iglesias de Asia. Bendito sea Dios. Y el Señor se presenta en este capítulo 2, en el verso 1, como aquel, bendito sea Dios, que está sobre las 7 estrellas y en los 7 candeleros. Cuando habla de las 7 estrellas, está hablando de los ángeles de la iglesia, aquellos que están puestos como pastores en la iglesia. Y los candeleros son la iglesia, porque la iglesia tiene que alumbrar. Esta iglesia, la iglesia donde usted se congrega, tiene que alumbrar, tiene que ser luz. Y Dios habla a través de sus pastores. Es decir, que los pastores tienen que tener una relación de intimidad con Dios. No pueden negociar su intimidad con el Espíritu Santo por nada, ni por dinero, ni por nada.
Tiene que haber una actitud continua ante Dios para poder entender qué es lo que Dios quiere para la iglesia. Porque la iglesia tiene que velar. La iglesia tiene que estar apercibida al peligro inminente del diablo, pero también tiene que estar abierta para lo que Dios quiere entregar a la iglesia o a la comunidad. Es decir, que la iglesia es como una atalaya, como un lente de Dios, en el cual Dios habla a través de la iglesia, pero primero comienza por el pastor. Hay instrumentos, vasijas, evangelistas, maestros dentro de la iglesia, profetas, apóstoles, pero los que son de verdad. No los apóstoles que viven buscando pastores para ellos estar por encima de ellos y sacarle la plata y querer gobernarlo. A la iglesia la gobierna el Espíritu Santo. Y si alguien que es apóstol, usted conoce, usted está aquí apóstol, el apóstol tiene que ser el que más sirve. Porque Pablo le dio ejemplo, y cuando habla en una de las cartas, creo que en los Corintios, él habla de su apostolado y dice todo lo que pasó: trabajo, hambre, cárceles, desnudez, lo golpearon, le dieron pedra en litra por un tubo. Cuando digo pedra por un tubo, que le dieron mucha piedra, y cayó como muerto y pensaban que estaba muerto. Pero no me voy a meter en muchos apóstoles de hoy, pero la Biblia habla de eso, donde leímos muchos apóstoles de hoy que lo que quieren es negociar con este asunto, pero un día se la van a ver con Dios. Si negocia o no negocia, eso es problema de ellos. Usted siga para adelante en Dios. Aleluya. Y el Señor, de una manera u otra, lo que quiere es que la iglesia esté activa delante de su presencia, porque no hay un crecimiento que se para a medias en la obra de Dios y en la iglesia, en los hijos de Dios, sino que el crecimiento de Dios en los hijos de Él va de poder en poder. No hay ningún hombre en esta tierra que haya podido alcanzar todo el poder de Dios. Es decir, que Jesús mismo dijo que Él iba al Padre y que Él rogaría para que entonces pasaran cosas mayores que las que Él hizo, porque Él iba a estar al lado del Padre. Es decir, que todo lo que Jesús hizo, hay cosas mayores que Dios va a hacer y está haciendo y ha hecho. Es decir, que no podemos cansarnos de estar en la presencia de Dios y de pedirle, porque Él va a obrar y Él quiere obrar. El ejercicio de la iglesia es ese, que Dios obre a través de la iglesia. Ahora, ¿cómo la iglesia puede ponerse en la mano de Dios para que Dios actúe? La iglesia tiene que buscar la manera. Cuando hablo de iglesia, estoy hablando de su vida y de mi vida. Usted es la iglesia y yo soy la iglesia. Cuando se levanta un problema y usted quiere dejar de ir a la iglesia, usted no puede decir: la iglesia no me visita, porque usted mismo es la iglesia. La iglesia no me ama, usted no puede decir eso, porque usted mismo es la iglesia. Si usted dice la iglesia, usted se está sacando de la iglesia. Es decir, que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con Dios para obrar en lo que Dios nos ha dado, para vencer nuestras situaciones, para que si usted cayó enfermo y no lo visita nadie, usted cuando se levante pueda ir a la iglesia y testificar que Dios estuvo con usted. Pero no decirle al hermano: ninguno me visitaron, ingratos todos. Herir a la iglesia, no puede decir eso. Quizás Dios permitió que nadie te visite para que confíes en Dios. Porque hay mucha gente que muchas veces tiene los ojos puestos en los hombres. Y cuando eso pasa, entonces Dios tiene que dar un cocotazo para bajarnos, para que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hasta que la gente no pone los ojos en Jesús, bendito sea Dios, se hunde como se hundió Pedro cuando iba caminando sobre el agua. Y cuando iba caminando sobre el agua, iba con los ojos puestos en Jesús, pero de repente cuando miró para abajo se hundió. Así hay mucha gente que se hunde porque pone la vista en las cosas naturales y no pone la vista en el Dios de la gloria, en aquel que lo llamó, en aquel que vive dentro de ti. Hay mucha gente que no entiende el poder que hay en su vida. Y hay un poder tan grande, hermano, que usted no puede imaginar el poder que hay en usted. ¿Y por qué? Porque Dios está en mí. Jesús dijo que Él estaría con nosotros y en nosotros. Es decir, que si Dios está contigo y conmigo, lo que falta es que tú y yo creamos al poder que hay en nuestras vidas. La iglesia de Éfeso, al ser levantada, fue una iglesia que fue levantada años antes de que Dios se le revelara, o de que Jesucristo le diera la revelación a Juan. Y allí Dios le habla y entonces comienza a hablarle de esta iglesia. La iglesia de Éfeso, una iglesia que en tiempo fue pastoreada por Timoteo, pero fue levantada, bendito sea Dios, por este apóstol que fue a Mileto, y de Mileto, bendito sea Dios, pasó hacia Efesios. Y allí en Efesios, cuando él entró, su espíritu enardecía por ver la idolatría que había en aquel lugar, porque estaba el templo de Diana o de Artemisa, un templo que ha sido levantado siglos atrás, bendito sea Dios, donde había descendido una supuesta imagen que había descendido de Júpiter. Posiblemente, quizás fue algún meteorito que cayó y recibió la forma por la explosión de... Bueno, voy a hablar como es.
Era una imagen que tenía muchos senos, muchos. Y entonces creían que era una diosa como de la fertilidad y también de la manifestación sexual. Y entonces en este templo hacían tantas cosas, orgías, situaciones, bendito sea Dios, de prostitución, todo esto. Y cuando Pablo llega allí, bendito sea Dios, era el lugar más difícil de levantar una iglesia. Es decir, el lugar donde usted está, pastor, no es el lugar más difícil. Para Dios no hay nada difícil. Pero ese era el lugar más difícil, porque era un lugar económicamente bueno, porque allí era un puerto que había, que casi todos los barcos paraban allí. Las personas de otras ciudades se iban a vivir a Éfeso. Aún el gobernador de Roma vivía allí, de manera que fue la primera ciudad donde hubo un banco. Bendito sea Dios, de tanto dinero que había en aquel lugar. Había mucha prostitución, pero Pablo de repente se levanta en voz en cuello a predicar la palabra, como debería ser usted y yo, donde quiera que estamos. Hay mucha gente que ha recibido ese llamado y que Dios le ha hablado aún por revelación, por sueño, y ha usado algún instrumento para hablarle, y siente eso dentro de su corazón que tiene que predicar la palabra, porque cuando uno predica la palabra, profetiza. Y cuando se profetiza esa palabra, entonces la vida de Dios se mete en el ambiente. Y cuando se mete en el ambiente, todo lo que es de muerte y de maldición tiene que salir y correr. Pero se necesita a un instrumento que obedezca. Si usted obedece a lo que Dios le está diciendo, hermano, usted va a bendecir a otros. Y no solamente eso, sino que también Dios te va a bendecir a ti. Dios te va a bendecir a ti porque la gracia de Dios va a estar en ti. Y cuando la gracia de Dios está en nosotros, hermano, todo cae a nuestro favor. Dice la palabra que Dios pone hasta nuestros enemigos, los pone a nuestro favor. Pero para eso hay que obedecer, hay que anunciar la palabra. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que anunciar la palabra? ¿Los pastores? No, ellos tienen que anunciarla, pero también todo el mundo. Todos tenemos el mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando alguien no predica el evangelio, se avergüenza de Dios, se avergüenza de que la gente lo vea en la calle, de que alguien con el que usted andaba ¿qué dicen aquí? Carreteando, con el carrete, como dicen aquí, que lo vea en la calle con una Biblia y predicando con un altoparlante. Cuando usted va a salir a predicar, lo primero que el diablo le pone en la cabeza es eso, para que usted diga, no, no voy. Y si le van a pasar el altoparlante, diga, no, está bien, que predique otro, que yo no quiero. Pero también hay algunos que andan a veces dando una película o un mal testimonio, un mal ejemplo que no es de cristiano, entonces no pueden predicar. Cuando le dicen sal a predicar, ellos saben que no pueden. ¿Por qué? Porque la actitud de falla de pecado condena y acusa a uno. No te condena para perdición eterna, pero te condena para mantenerte apagado. Por eso es que la iglesia tiene que buscar la manera de vivir como vivió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se atrevió a decir, sé imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Es decir que la vida de Pablo es un ejemplo vivo a cómo debe servir un hombre. Porque si alguien dice, no, Jesús no pecó y hizo esto porque él era Jesús, pues entonces, mire a Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era alguien que aprendió la ley a los pies de uno de los maestros más venerados de Israel, llamado Gamaliel. Pablo era alguien que tenía la ciudadanía más poderosa, es decir, tenía ciudadanía como si fuera americana en mi país, es decir, aquí no sé cuál sería lo que usted quiere, pero en mi país todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. Pero Pablo tenía la ciudadanía de Roma, y Roma era el imperio, la capital del mundo. Pablo estaba preparado para todo, bendito sea Dios. Y cuando Pablo se encuentra con Jesús, aparece algo poderoso en Pablo, y es que en Pablo hay un cambio tan fuerte que Pablo dice, Señor, ¿quién eres tú? Es decir, que Pablo demostró una actitud de humillación, sabiendo que quien se había topado con él era un Señor más fuerte que él. Del momento que eso pasa, Pablo, la historia de Saulo de Tarso cambia, de manera que el nombre de Saulo se convierte en Pablo. Y Pablo entonces, en vez de ser un perseguidor de la iglesia, al instante en Damasco comienza a predicar la palabra de Dios. La gente quiere matar a Pablo, pero Pablo predica más fuerte. Los discípulos no quieren acercarse a Pablo porque Pablo era un asesino, pero más pronto Pablo quiere predicar, porque cuando Dios se mete dentro de ti, cuando la unción del Espíritu Santo está en ti, no hay nada que te pare. Eres como un misil poderoso que tienes que hablar de Cristo, tienes que decirle a la gente que Cristo cambia, que Cristo salva, que Cristo liberta, que hay algo poderoso que puede cambiar sus vidas. A Pablo querían matarlo, pero Pablo seguía predicando.
con un canasto, porque en la puerta lo estaban aguardando los judíos para matar a Pablo, y a Pablo no le importaba que lo mataran. Él tenía que predicar de aquel que se había metido dentro de él. Si Jesús se metió dentro de ti, tú no vas a ser el mismo. Si estás apagado y Jesús está dentro de ti, yo estoy seguro que después que salga de aquí, tú no vas a ser el mismo. Porque cuando Jesús cambia, cuando Jesús entra en la vida de una persona, Él lo llena todo. Él lo llena todo. No hay nada que le importe más al hombre que un día encontrarse con Él. Porque yo no lo he visto cara a cara. No sé si usted lo ha visto, pero yo no lo he visto. Yo lo siento por el poder del Espíritu Santo, pero sé que un día le voy a ver. Sé que un día estaré delante de Él. Sé que un día Él me va a decir como te va a decir: sufriste, tuviste prueba, tuviste tribulación, tuviste tentación, tuviste situaciones adversas que se levantaron contra ti, tuviste necesidades, pero también tuviste bendición. Pero venciste, venciste, venciste. Y te va a decir: entra al gozo de tu Señor. Pero para eso hay que pelear, hay que vencer, hay que volverse alguien que mire a Dios, que no mire las situaciones que se levantan contra su vida, que no mire las actitudes que se levantan. Bendito sea Dios, porque hay personas que viven tanto en lo natural, que creen que lo natural que tienen nunca va a perecer, creen que siempre van a tener el tesoro de lo que tienen. Hay personas que son tan, voy a decir, tan orgullosos y tan naturales, que a veces por algo que tienen, aunque no valga mucho, ellos se aferran y se vuelven como idólatras de una situación que Dios en cualquier momento se la puede quitar. Oiga, mientras más idólatra usted se vuelve a algo que quiere, usted está más propenso a que Dios se lo quite. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Es decir, cuando en mí hay algo que tiene tanto poder que me aparta de la presencia de Dios, Dios lo que hace es que simplemente me lo quita. Porque cuando Él me lo quita, entonces yo ya no voy a poder hacer fuerza con lo que yo amaba y quería mucho. Voy a tener que ir delante de Dios. Y es mejor ir delante de Dios y no hacer fuerza con Dios, que Él nos quite lo que amamos y que luego tengamos que ir donde Él. Nos puede pasar como le pasó a Abraham, que Abraham estaba muy agarrado de Isaac. Las promesas estaban sustentadas en Isaac, y de repente Dios le dice: dame a tu único Isaac. Imagínate que Dios te pida a lo que tú más amas. Puede ser lo que sea. Oiga, Dios no se puede hacer competencia. Si Dios tiene un propósito contigo y conmigo, lo que Dios quiere hacer con nosotros es cumplirlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios viene anunciando lo que Él va a hacer. Oiga, antes de que algo pase, Dios primero lo anuncia. Él comienza anunciando. ¿Cómo? Comienza a hablarte a través de todo instrumento y a decirte lo que quiere hacer contigo. Lo menos que Dios quiere es que la palabra que Él te ha dicho y que Él me ha dicho caiga por tierra. Hay un peligro cuando la palabra de Dios cae por tierra. Es decir, que lo que yo tengo que hacer, mi preocupación y la suya, tiene que ser que se cumpla lo que Dios ha declarado sobre mí. Y cuando eso va a acontecer, hay que tener confianza en Dios y soltar todo. Es como decir: lo tengo, pero lo suelto en la mano de Dios. Porque si no lo suelto, Dios puede quitármelo. Hay testimonios hasta de mujeres que he escuchado, no que he estado ahí, pero lo he escuchado, que han dicho que ellas no pueden ir a la iglesia porque tienen muchos hijos. Porque los hijos le estorban, y de repente viene el Señor y se lleva a los hijos. Y después están metidos en la iglesia de cabeza, buscando a Dios. Hay gente a veces que tienen un vehículo y lo aman tanto que creen que se lo van a robar, y a cada rato salen por fuera a ver si está ahí. Y no pueden adorar a Dios tranquilo, porque cuando van a adorar a Dios, vienen a ver el diablo y te roban el vehículo y salen por fuera a ver si está ahí. Porque todavía el corazón está puesto en las cosas materiales. Si Dios permite que se roben ese, porque te va a dar otro o te lo va a traer otra vez. Cuando yo llegué aquí a Los Ángeles, un pastor me dijo que a sus padres en el culto fueron a gozarse y entraron, y cuando salían afuera, un vehículo que habían acabado de comprar para ir a la iglesia, oiga, para ir a la iglesia, y cuando salen afuera, adiós el blanco, esperando a la calle y la carretera, se fue el vehículo, se lo llevaron. Cuando llego y me dice el varón: bueno, le pasó esto a mi padre, digo: no, varón, estate tranquilo, que Dios es bueno y Dios sabe por lo que hizo. Hay que gozarse en Dios. Amén.
Y pasaron como 5 días o 6, no me acuerdo, y el pastor me invita a la iglesia a predicar un domingo, y cuando llego a la iglesia, el vehículo estaba allá afuera. Es decir, Dios hizo que apareciera. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, hermano. Si Dios te quita algo, gózate y sigue alabando a Dios. Que si te lo quitan porque te iba a matar en el vehículo o quieren mostrar su gloria, algo Dios quiere hacer, pero el fin es que Dios quiere que testifique de lo que Él hace en tu vida. Porque hay gente que no testifican porque nunca Dios hace nada en ellos, supuestamente. Y es que cuando Dios hace algo en uno, uno se goza y se alegra. Es como cuando tu padre o tu madre te abraza y te dice que te quiero. De repente un día te guarda un regalo. Te dice, te guardé esto, mi hijo. Te guardé esto, mi hija. Que tú te sientes bien. Tú no lo esperabas. Pero cuando te lo dan, te sientes bien. Porque tú dices, soy importante para mi mami, soy importante para mi papi. Así mismo cuando Dios hace una obra en nosotros, nosotros decimos, Dios está conmigo. Y el hombre necesita saber que Dios está con él. Amén. Vamos para acá. En el versículo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, Dios conoce el trabajo que has hecho en Él, la obra que has hecho en Él, que no has desmayado, permaneces en el Evangelio. Has hecho cosas grandes en Dios, te has ganado almas para el Señor, le has predicado a personas y Dios ha obrado sanidad o liberación, y Dios se goza por eso. Pero es lamentable que hay personas que viven del pasado. Dicen, Dios me usaba, yo hablaba en lengua, yo profetizaba, yo ponía la mano en los enfermos y Dios los sanaba, yo danzaba en el espíritu. Tengo que decir en el espíritu porque hay una danza en la carne por ahí que se disfrazan 2, 3, 4, 5 y hacen una coreografía. Y comienzan a tirar unos bailes ahí que están en Israel, que posiblemente bajaron de Persia, bajaron de Egipto para Israel, y Israel lo agarró, y hay muchos cristianos que lo están agarrando también. Porque es más fácil danzar en la chuleta que danzar en el espíritu. Porque no hay sacrificio para danzar en la carne. Pero para danzar en el espíritu hay que santificarse y meterse con Dios. Hay que orar, hay que ayunar. Y cuando el pecado se... que no. Entonces cuando eso pasa, somos perfume grato ante la presencia de Dios. Y entonces el Espíritu Santo en cualquier momento te toca. Y cuando danzas en el espíritu puedes pasar por el medio de todo el mundo, por ahí no te caes. Hay mucha gente danzando en escalones, en un escalón alto. Y yo no me he dicho, ay Dios mío, si se cae. Dando vuelta ahí mismo y no se cae de ahí, pero vuelta como un trompo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él toma el control y el dominio. Es decir, no cambia la danza espiritual o del espíritu por la de la carne. Si te metes en la de la carne, te secata del espíritu. Gloria a Dios. Alaba. Aleluya. Hacías de todo en Dios, pero de repente algo se metió que te apagó. Que apagó tu vida espiritual. Algo se metió de repente en la comida tuya que te dio un choque de sazón, que trajo un cambio. Pero Dios no quiere hacerte recordar solamente que estás apagado en su presencia, que antes hacías cosas que se deleitaba. Dios quiere hacernos entender qué fue lo que pasó, que pienses, que retrocedas, que hagas tu mente, tu corazón, tu recuerdo, tus sentidos volver atrás y entiendas qué aconteció que te apagó en la vida del Espíritu, qué aconteció que te apagó en la manifestación del poder de Dios, del don de Dios en ti. Si se metió un problema matrimonial, si se metió un problema de familia, si se metió una situación de enojo, de ira, si entró algo en ti que te apagó, bendito sea Dios, por alguna situación que alguien te hizo que no te gustó, si alguien te dio una palabra que te avergonzó y de repente te afligiste, si alguien, bendito sea Dios, de una manera u otra un día iba delante de ti, no te saludó y te apagaste, bendito sea Dios, porque pensaste que te tenía que dar ejemplo mayor. Tienes que pensar qué ha acontecido en ti que te ha apagado el fuego del don de Dios. ¿Qué ha acontecido en ti que te ha apagado el primer amor? Que de repente cuando te convertiste querías que dieran culto todos los días, querías entrar a la iglesia, que te dieran la llave para orar. Y hoy
Hay mucha gente en la iglesia, pero poca gente ora. Cuando se habla de los cultos de oración, en una iglesia donde hay 100 gente, posible aparecen 10 que dicen voy a orar. No, pero es que yo trabajo de noche. Pues hágalo de día. Ah, que yo trabajo de día. Pues hágalo de noche. Porque si lo hacías anteriormente, ¿por qué no lo puedes hacer ahora? Si orabas ante Dios y veías respuesta y te gozabas en su presencia, tienes que entender, tienes que ser sabio que algo ha pasado que hay que arreglar con Dios. Por eso el Señor le dice, después que le elogia todo lo que ellos han hecho, le dice, pero tengo contra ti, iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti, Carlos Castro, pero tengo contra ti, hermano que me escucha, que has dejado tu primer amor. En el primer amor no hay sol que pique. En el primer amor no hay frío que te queme. En el primer amor no hay distancia. Hay gente que si tienen que irse para la cordillera en el primer amor, ellos se van corriendo. En el primer amor no hay sueño. En el primer amor no hay cansancio. En el primer amor no hay nada que se meta delante de alguien que está enamorado de Dios, que está enamorado del Espíritu Santo, que está enamorado de Jesús, que está enamorado de los dones del Espíritu, que está enamorado de la manifestación, que quiere escuchar a alguien cantar en el Espíritu, que quiere que Dios le hable. Cuando el primer amor está en ti, no hay nada que se meta delante. No hay una novia que sea tan buena, que sea tan linda, que te pueda detener de entrar a la iglesia. No hay nada que se levante delante de ti. Lo que quiere levantarse delante de ti en el primer amor, chao, chao, se va inmediatamente. Porque no hay nada que compita con Dios cuando tú amas a Dios de verdad. La iglesia de Éfeso estaba así. Era una iglesia que se había levantado en un lugar de prostitución, en un lugar donde un cristiano no era fácil ser cristiano. A un cristiano posiblemente lo podían meter preso, porque la economía más fuerte se manifestaba a través de la religiosidad que había en Éfeso. De manera que había un tal Demetrio que se levantó contra Pablo y la predicación de los hermanos, y levantó una turba en la ciudad que le entraron a golopón y a trompar, a galleta o ofertada. Le dieron golpe a su hermano, que a usted quizás nunca le han dado un golpe así. Como ustedes dicen aquí, le dieron combo por un tubo, hermano. Porque estaban predicando. Y cuando Pablo quiso salir, los mismos que eran gobernadores de la ciudad, porque eran amigos de Pablo. Oiga, los gobernadores eran amigos de Pablo, pero era por el poder que había en Pablo, por la unción que había en Pablo, por la gracia que había en Pablo, porque Pablo era dado a la palabra, Pablo era dado a Dios. Y cuando Pablo quiso salir, sabiendo que también le iban a dar golpe, ellos no lo dejaron salir porque posiblemente podían matarlo, porque estaban diciendo que Pablo era alguien que había levantado una secta y que estaba hablando mal de Diana y del templo. Y el templo era considerado una de las 7 maravillas del mundo. Era uno de los mejores templos y más grandes. Un templo que acogía muchas personas, porque aquella ciudad en aquellos tiempos antiguos, una ciudad no tenía tantas personas, y esta ciudad tenía de 200.000 a 500.000 personas que vivían en la ciudad de Éfeso. Era una ciudad muy populosa, una ciudad muy hablada de ella, de manera que llegó a ser la capital de Asia en aquel tiempo. Y allí se mete Pablo a predicar el evangelio. Allí se levanta un avivamiento poderoso. Allí se levanta una de las iglesias más fuertes, una iglesia que ayudaba aún económicamente a las otras iglesias, una iglesia que amaba a los hermanos, una iglesia que si alguien caía espiritualmente lo levantaba, una iglesia que si alguien estaba enfermo, débil, ellos lo alentaban y oraban por él. Si alguien había caído en pecado, ellos lo ayudaban a que se levantara, bendito sea Dios. Si alguien de una manera u otra estaba débil en la fe, ellos le instruían en la palabra. Era una iglesia completa, con la manifestación del poder de Dios también obrando en ella, bendito sea Dios. Una iglesia que atravesó momentos duros y difíciles, pero de repente algunos 20 o 30 años después, bendito sea el Señor, luego que Pablo también había muerto y que solamente quedaba el discípulo amado llamado Juan, esta iglesia permanecía todavía. Mucha gente decía que Juan no iba a morir, porque cuando Pedro le preguntó a Jesús, ¿qué de este? Jesús le dijo, que a ti sígueme tú, y él que quede hasta que yo vuelva. Y entonces se regó entre los discípulos que Juan no iba a morir, de manera que Juan estaba esperando vivo. Y a Juan dice la palabra, o no dice la palabra, sino según los exégetas y según algunos historiadores, dicen que Juan, bendito sea Dios, lo metieron en una olla de aceite caliente para cocinarlo, y cuando lo metieron allí el aceite no le hizo nada.
Y como pasó esto, entonces lo mandaron para una de las cárceles más peligrosas, donde mandaban a todos los asesinos para que se muriera, en la isla de Patmos, que era una cárcel de los criminales más fuertes. Y cuando Juan llega allí, perdón Juan, si mencioné a Pablo, cuando Juan llega allí, Juan, en vez de que los criminales lo maten, Juan allí lo que tiene es una relación con Dios, es decir, que no importa el lugar donde usted y yo estemos. Hay gente que a veces se justifica y dice, no, lo que pasa es que estoy en un lugar que es muy fuerte. Todo el mundo fuma, la gente se copetea, habla muchas palabras sucias, mucha grosería. No importa, si tú eres luz donde quiera, tú vas a ser luz. Y la luz que hay en ti va a alumbrar a los que están en tinieblas. Yo no soy de aquellos que piensan que usted es tan débil que puede caer en cualquier tentación. Yo pienso que usted es fuerte, conforme a lo que dice la palabra. La palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Porque la actitud de pecado, si está fuera, no tiene que estar dentro de ti. Si en ti está el Espíritu Santo, no importa lo que se te presente. Si eres fiel a Dios, si tienes el poder de Dios, si tienes fe en Dios, si conoces la palabra de Dios, si tienes una actitud de fe que tú vas a ir al cielo, lo que sea que se levante en tu contra, tú lo vas a vencer. Porque somos más que vencedores, hermano. Lo que pasa es que hay personas que se acotejan, se recuestan de la debilidad para poder justificarse para pecar, porque hay gente que ama el pecado. Hay personas que ellos no pueden vivir como vive otro. Si a ellos se les presenta una tentación o una debilidad, ellos sienten que se van a ir de boca, y entonces a todo el mundo lo encuadran y lo marcan en la actitud de vida que viven. Y usted no puede marcar a nadie con la forma de vida que usted tiene. Ahora, si usted es espiritual y ama a Dios y sabe que todo lo puede en Cristo, pues marque a la gente así. No esté acusando a nadie para matarlo y para acabar con él. Porque si alguien está en falta o en pecado, el primero que lo quiere restaurar es Dios. Pero también si está en pecado, el Espíritu Santo de Dios, si lo toca, es para corregirlo. Y hasta para partirle la cabeza. Y te dice, ¿y cómo Dios le va a partir la cabeza? Sí. Yo he visto gente que Dios le ha partido la cabeza. Yo he estado en sitios que Dios me ha puesto a profetizar y a decir, aquí hay alguien que hizo esto y esto y esto, y Dios le va a partir la cabeza. Y me he ido, y cuando vuelvo el testimonio, había alguien que le había fallado a la pastora o le había ofendido, y no se humilló, y Dios lo partió. Y se lo llevaron a ponerle punto, y él dijo, no me pongan punto, que yo pequé. Se arrepintió y confesó su actitud. Es decir, que el Espíritu Santo también puede venir para que te goce con Él, pero también puede venir para corregirte, porque Él te ama. Y al hijo que Dios ama lo corrige, lo castiga. Pero el que Dios deja sin corrección no es un hijo, es un bastardo. Y los bastardos no heredan. Amén. Gloria a Dios. La iglesia, que somos usted y yo, tenemos que volver al primer amor. No podemos depender de un hombre. Oiga, nadie debe depender de un hombre para buscar a Dios. Usted no puede depender de que usted invite a otra persona para salir a hacer la obra, para ir a orar por un enfermo, para hacer lo que sea. Si no van, váyase usted. Cuando yo comencé en el evangelio, al principio, todavía no se me ha quitado ese primer amor, porque yo amo a Dios más que lo que sea. Si yo tengo que dejar lo que sea por Dios, yo dejo lo que sea para la gloria de Dios. Pero yo invitaba a personas a predicar. El sol en mi país es más fuerte que aquí. Es decir, que a veces se mete de 30 grados, se mete a 32, a 34 y a veces hasta 37. Depende cómo esté la temporada. Y cuando ese sol se mete a las 12 del día, ese sol usted no puede durar ni 5 minutos debajo de él, porque lo quema con toda la ropa que usted tenga. Y si tiene ropa negra puesta, peor el asunto, porque a través de la ropa negra quema más fuerte el sol. Y cuando invitaba a algunas personas para que fueran a predicar conmigo, me decían, sí, varón, yo voy. Y cuando llegaba al punto de encuentro, no encontraba a nadie. Se quedaban viendo películas, se quedaban en la casa huyéndole al sol, y a mí se me metía de repente, cualquiera se va para la casa y se sienta allá también. Pero de repente decía, no, me voy ahí. Y me iba a predicar, me iba al hospital, me iba con un grupo de tratados y lo entregaba a la gente. Cristo te ama, oraba por los enfermos. De repente cuando volvía al hospital encontraba que la cama estaba vacía, que el enfermo se había ido. Digo, bueno, el Señor obró como Él quiso. Pero Dios necesita a sus hijos haciendo la obra. Cuando usted hace la obra, hermano, usted siente que es vivificado por el Espíritu de Dios, porque eres útil, y al ser útil, entonces Dios lo que hace es que te da más de lo que tienes. Dios te pone más unción, te pone más dones. De repente usted tiene un don y de repente el Espíritu Santo viene y usa a alguien y te pone la mano y te da la imposición de mano y te dice al Señor, te entrego tal don.
¿Por qué? Porque está trabajando, pero a alguien que está vago, Dios no le va a entregar nada. Porque no lo va a usar, lo va a enterrar. Y si Dios le entrega un don a alguien y lo entierra, entonces eso le va a servir de condenación. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen don y no lo usan, la Biblia dice que en aquel día va a ser el lloro y el crujir de dientes para los tales. Porque Dios se lo va a quitar y se lo va a dar a aquel que tiene más. Es decir, que si usted tiene un don, úselo. Si algo está pasando que usted no puede usar el don, póngase de acuerdo con Dios y úselo. Porque si se lo dieron, es para que lo use. No es para que lo tenga en el museo guardado y en una vitrina. La iglesia necesitaba volver a las primeras cosas, pero necesitaba arrepentirse. El Señor le dice, arrepiéntete. Suena duro, pero si el Señor me dice que me arrepiento, me arrepiento porque yo lo amo y quiero irme para el cielo con Él. Si estoy en el evangelio en la iglesia es porque quiero ir al cielo. Y usted también quiere ir al cielo, ¿verdad que sí? Usted quiere irse con Cristo, ¿verdad que sí? Entonces si el Señor te dice arrepiéntete, comienza a pensar, ¿y de qué que Dios me está diciendo que me arrepienta? ¿Qué es lo que estoy haciendo que a Dios no le gusta? Y entonces me examino, como dice la palabra, a ver si ando en la fe. Porque el que anda en la fe anda claro con Dios. Y cuando me examino y veo que hay algo en mí de la carne que no está bien, entonces tengo que ponérselo a Dios adelante. Decirle, Señor, míralo ahí, esto es lo que me está impidiendo que el primer amor esté en mí. ¿Qué será lo que está impidiendo que el primer amor esté en tu vida? ¿Qué será? ¿Qué se metió? ¿Qué de repente te apagó? Que antes tenía una revelación poderosa de Dios, que te acostaba a dormir y Dios te mostraba una visión inmediatamente. Y Dios te hablaba de gente que tú no conocías, y cuando venía a ver tú decías, Dios mío, pero ¿y esta persona quién es? Te ponía ahora y el Señor te dice, ve a tal casa, a tal calle, llega allá. Y cuando llegaba, Dios te usaba y Dios arreglaba una situación, cualquier problema. Me acuerdo una vez que yo estaba en mi casa y estoy acostado en mi país, y de repente Dios me trata conmigo y me habla de un problema que está pasando en otra ciudad de donde vivo. Y estaba nublado por caer agua. Busqué una moto y a un amigo mío y digo, vamos a llegar a la ciudad, a Santo Domingo. Y cuando llegamos a la casa donde Dios me envía, cuando llego encuentro un ring, el esposo de un lado y la esposa de otra, peleando embrujado. La mujer recogiendo la ropa al marido y el marido con una lata para pegársela arriba, una lata de leche. Y cuando llego que me meto en el medio, yo pensé que me iban a dar a mí también. Y digo, Dios le bendiga, vine aquí porque Dios me mandó. Perdón, andaba con otra persona. Eso fue otra vez que me mandaron. El Señor me mandó a otra parte, pero en esa vez andaba con otra persona era. Y cuando llego pensé que me iban a dar a mí también. Y cuando quiero como arreglar las cosas yo y decirle, no hermano, porque ustedes no tienen que orar así, esto y aquello, el lío se puso peor y me iban a dar a mí. ¿Por qué? Porque Dios no me mandó a hablar ni a resolver un problema con palabras mías o a querer arreglar la situación. Y hay veces que nosotros creemos que con nuestras palabras humanas podemos arreglar algo, con nuestra sabiduría. Por eso cuando usted va a llamar a alguien en consejo, primero ore a Dios para ver qué palabra Dios le da. Y cuando voy a querer arreglar el asunto se puso peor. Y cuando se puso peor, cogí una silla y me senté a mirar el espectáculo. Y de repente con la otra persona que andaba, también se sentó. Pero la persona que andaba conmigo, el Espíritu Santo de repente vino arriba de él. Y cuando vino arriba de él, esa persona, cuando el fuego cayó arriba de él, dio como un pie en el piso. Y cuando dio con ese pie, la bulla que había en la casa se calmó. Todo el mundo se cayó, hasta yo me asusté. Y comenzó a hablar en otra lengua. Y cuando comenzó a hablar en otra lengua, comenzó a reprender a la pareja, porque uno de ellos tenía don de profecía y de interpretación también. Oiga, a lo que puede llegar una persona cuando se enfría y cuando se apaga, cuando el primer amor se le va. ¿Por qué? Porque se mete la destrucción. Los dones del Espíritu son para provecho, es decir, son para edificar. Cuando el don del Espíritu en tu vida se apaga, entonces en vez de ser de provecho en la vida tuya, hay una manifestación que se mete y se mete en una situación de destrucción. ¿Y quién es que viene a destruir? El diablo que viene a destruir, porque él viene para hurtar, para matar y para destruir. Entonces para que el diablo no destruya hay que mantener la manifestación de Dios viva. ¿Y cómo se manifiesta o cómo se mantiene la manifestación de Dios viva? Cuando usted y yo podemos estar continuamente ante la presencia de Dios, que se meta un problema. Muchas veces se meten problemas dentro del hogar. Me voy a meter por aquí porque Dios quiere que me meta aquí. Se meten problemas en el hogar y se mete una discusión entre el esposo y la esposa. Y comienzan los dos a decir, el que tiene la culpa eres tú. No, la culpa la tienes tú.
y se vuelven en la manifestación del respondón y la respondona. En la manifestación de esa situación, el que tiene más entendimiento espiritualmente, aunque sea la mujer o aunque sea el hombre, vamos a decir, porque el hombre es cabeza de la mujer. Oiga cómo el asunto. En el principio bíblico, no en el tiempo que estamos viviendo, porque en el tiempo que estamos viviendo la mujer, muchas de ellas, las que no son cristianas y algunas que son cristianas que están medio apagadas, quieren ser la cabeza del hombre. Pero en el principio bíblico el hombre es cabeza de la mujer. Pero el hombre, aunque entienda muchas veces que él es la cabeza, si se mete en una discusión o una situación en la cual él está viendo que el diablo se va a meter, él tiene que bajarse, callarse Gloria a Dios. y dejar que la mujer cacaree y diga lo que sea. Escúcheme, las mujeres no son gallinas, pero que diga lo que sea. Y se sienta quieto y medita en Dios. Y si ve que la situación está muy difícil, coge la puerta. Así lo hago yo. Coge la puerta y tranquilo, no le traya cuando sale. Tranquilo, abre la puerta, sale y la cierra quieto y se va por ahí. Y la deja quieta. Que ella hable y diga lo que sea. Ella se va a cansar porque va a pelear sola. Pero si usted se queda ahí, cuando viene a ver, pasa lo que pasó en aquella casa. Y se van a los combos, qué feo. Darle un golpe a una mujer que usted la ama. Y que después usted le va a decir, te amo, cariño, te amo. Pero ya le diste durísimo. Dejaste el brazo afuera como te iban a bautizar. Gloria a Dios. Para después decirle que la amas. Oiga, qué duro, hermano. Yo cuando ha pasado esa situación, porque se mete, ese es el problema. Porque a veces hay algunos de los dos que tienen una situación carnal que todavía no ha querido rendir ante Dios. Sí, Dios. Y cuando hay una manifestación carnal que no ha sido rendida ante Dios, entonces la carne toma el control en nosotros. Y se manifiesta lo que dice la palabra, que el espíritu y la carne pelean entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Es decir, la carne quiere operar ella y controlar y mandar. Y el espíritu, que está dispuesto, quiere orar, pero se necesita velar y orar para eso. Cuando usted vela y ora, aunque el otro lo ofenda, usted se queda tranquilo y se hace como el loco, el sinvergüenza. Y el otro le dice de todo y usted se queda quieto. Pero de repente cuando se baja de espuma, usted va y se siente y le dice, mira, quiero hablar contigo. Lo que pasó, mira, estuvo mal en esto y esto y aquello. Está bien que yo tuve la culpa, que hice tal situación, pero tú lo hiciste mal en esto y esto y aquello. ¿Por qué? Porque el diablo está metido y quiere traer una manifestación de destrucción. ¿Por qué? Porque después coge la pareja para la iglesia y Dios te usa a ti, Dios usa al hombre y usa también a la mujer. Y ninguno de los dos, si Dios lo toca o le da un mensaje o le dice que es un ángel, ninguno de los dos se quiere parar. Porque los ojos del otro acusan al otro. ¿Sí? Párate para que tú veas con los ojos. Que allá en la casa, después en la casa cuando llegan le dicen, y tú ungiendo, cristiano, cristiana, si te conocieran, si supieran lo que tú haces. Es decir, que el enemigo se mete en cualquier manifestación para querer traer destrucción, para que la iglesia no se mueva en el poder del Espíritu, para que la iglesia, el Señor venga y le quite su candelero. Oiga, cuando Dios le quita el candelero a alguien, es que se quedó apagado. La Biblia dice, en el Antiguo Testamento, dice que Dios en Silo se había manifestado, pero de repente en Silo hubo una manifestación tal que los sacerdotes mismos cayeron en pecado, de manera que Elí parece que estaba viejo y cansado, y los hijos tomaron el sacerdocio y hacían lo que ellos querían, de manera que hasta con la prostituta muchas veces se acostaban a dormir. Tenían mucho sueño para los niños. Entonces Dios levantó a alguien que no era de la casa sacerdotal, era de los levitas, pero no era de la casa de Aarón. Y cuando Dios llama a este joven dice que él ministraba en la presencia de Dios, vino de un milagro de Dios. Usted no sabe si usted se iba a morir en el vientre, o cuando estaba pequeño se cayó y se iba a morir, lo llevaron al médico y usted milagrosamente quedó vivo. Y Dios te dejó vivo para Él mostrar su gloria en ti. Samuel había venido de una manifestación así, de un milagro, de una mujer que era estéril. Sale Samuel, y Samuel dice la palabra que ministraba al Señor. Y antes que la lámpara de Dios se apagase, dice que Dios llamó a Samuel. Es decir, tú no puedes dejar que la lámpara se apague. Si la lámpara se apaga, puede ser que ya el llamado de Dios que hay en ti o que se va a efectuar en ti se caiga.
Es decir, que hay que permanecer con la lámpara encendida en Dios, conforme a lo que la palabra dice en la parábola de las vírgenes prudentes, que dice que las vírgenes prudentes mantenían aceite en sus lámparas o en sus vasijas y tenían sus lámparas encendidas. La lámpara hay que mantenerla encendida en Dios y orando. Cuando uno ora, bendito sea Dios. Yo estaba en una iglesia en estos días predicando en cantera, y Dios, mientras estoy en el altar, me dio sueño en el altar, y cuando me da sueño me dio un poco de vergüenza. Yo me tiré a orar y me dio vergüenza porque me dio sueño y voy a predicar y todo el mundo me está mirando de allá, pero me tiro. Pensé que era por el cansancio, porque había predicado ya en 2 iglesias. Es decir, el domingo me tocó predicar en 3 iglesias. Como me había tocado predicar en 2 iglesias, pensé que era el cansancio y me quedo dormido. Pero Dios hace como quiera. Cuando me quedo dormido tengo una visión, y en la visión que tengo veo una pareja que están debajo del altar, y en el altar hay una llave que le está tirando agua a los dos, y los dos están tomados de las manos. Cuando me despierto, que tengo la visión, digo, oye, este sueño, nada. Y al rato me entregan a predicar. Cuando me entregan a predicar, entonces el Señor me habla de que había problemas en algunas parejas, pero mayormente en una sola pareja era más fuerte el asunto. Y cuando hago el llamado para que las parejas pasen, pasaron un grupo de parejas. Y después que voy y le doy la palabra a la persona, y Dios le ministra, sin yo conocer quién era la persona, y era alguien, no voy a decir nada porque posiblemente me están grabando y vean eso luego, y hay que ser ético, pero Dios le habló a las personas de la situación que estaban viviendo, y estaban viviendo una situación fea, de manera que todo el mundo quería coger para su lado. Y aquí yo creo que bíblicamente no hay divorcio. En el Evangelio no hay divorcio. Es decir, que hay que buscar la manera de tratarnos bien el uno al otro. ¿Cómo podemos tratarnos bien? Si usted no quiere que le hagan algo, no se lo haga al otro. Porque hay personas que le exigen mucho al otro, pero ellos no quieren dar nada. Y cuando les piden se ponen como araña, como cacata, o como el gato boca arriba que se defiende con todas las uñas para que nadie le toque el estómago, la barriga. Y tiene que haber una manifestación o una actitud en la cual usted pueda ceder. Hay situaciones que no pueden continuar en la vida suya. Usted tiene que entender que si usted es cristiano, usted tiene que confiar en Dios. Tiene que confiar en que Dios guarda lo suyo. Si yo saliera a predicar lejos y yo pensara que lo que yo tengo otro lo va a tomar, yo no saliera para ninguna parte. Me quedara con una escopeta, como un guardia allá cuidándolo. Y cuando el Señor me diga va a predicar, digo, manda a otro. Que yo no voy, yo tengo que cuidar esto. Y hay gente que cuidan tanto lo que tienen, hermano, que es lío. Que hasta pecan contra Dios. Le fallan a Dios y vuelven un ídolo a la esposa. O al esposo lo vuelven un ídolo. Y se pierden de la presencia de Dios. Se pierden de la manifestación de Dios. Y Dios queriendo que uno de una manera u otra se abra para Dios y suelte lo que tiene en la mano para Él. Que se lo suelte a Dios. Que si tú no lo sueltas a Dios, nadie lo va a cuidar mejor que Dios, ni tú mismo. Gloria a Dios. En mi país hay un dicho que dicen que hay personas del cónyuge, es difícil decirlo, pero lo voy a decir lo más puro posible, que hay personas que si no es suya o si no es suyo, aún estando con usted en la mente, si está con otra persona, es de esa otra persona. Es decir, que lo que es tuyo. Entrégaselo a Dios y no dejes de servirle a Dios, hacer lo que Dios quiere. Ábrete para Dios. Hay personas que tienen tantas cosas pendientes que no tienen manera de abrirse para decirle a Dios, yo quiero que tú hagas en mí. Oiga, hay gente que tiene la manifestación de Dios apagada por una actitud natural y carnal, sea cual sea, que tiene que quitarla de su vida porque está haciendo que el primer amor de Dios esté apagado. Hay que liberarse en Dios, entregar lo que sea al Señor para que Él actúe, para que el enemigo no haya cabida y nos destruya. Oiga, hermano, la guerra no es una guerra con carne y sangre, es una guerra con espíritus que tienen más de 6.000 años haciendo caer personas, destruyendo ministerios, destruyendo hombres de Dios que no fueron registrados en la palabra, y muchos que también fueron registrados, como Balaam. Balaam fue llamado el siervo del Altísimo, que veía las visiones de Dios.
y por el dinero se vendió. Hay mucha gente que se vende, hermano, que se vende por cosas naturales, que sale de la revelación de Dios por cosas que van a perecer y que van a pasar. Un día vamos a estar como la pasa, como viejitos, que nadie, posiblemente nadie nos va a querer, pero Dios siempre nos va a amar, siempre Dios nos va a tomar. La Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te va a recoger. Por lo tanto, nuestra actitud es mirar al Dios de gloria, es vivir para Él, es hacer lo que Él quiere. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: al que venciere. Es decir, que hay un compromiso de vencer. Yo no sé con lo que tú estás peleando, pero yo estoy peleando con algo. Yo estoy peleando con algo. Predico en el fuego del Espíritu, pero a veces lloro como un chico, como un niño, como una bobita. Lloro ante Dios y le oro a Dios.